Evangelio de hoy, jueves, 13ª semana del tiempo ordinario, feria. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Amós, capítulo 7, versículos del 10 al 17. En aquel tiempo Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en Israel, y el país ya no puede soportar sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espada e Israel saldrá de su país al destierro. Amasías le dijo a Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan, profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es asunto del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha tú la palabra del Señor. Tú me dices: no profetices contra la casa de Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Pues bien, esto dice el Señor: tu mujer será deshonrada en plena calle, tus hijos e hijas morirán a espada, tu tierra se la repartirán los vencedores. Tú mismo morirás en tierra pagana, e Israel será desterrado lejos de su país. Palabra de Dios. Salmo responsorial, Salmo 18. La voluntad de Dios es santa. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. La voluntad de Dios es santa. En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. La voluntad de Dios es santa. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. La voluntad de Dios es santa. Aleluya, aleluya. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Glorifico a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Hoy el Evangelio habla de la potestad de perdonar los pecados que el Hijo del Hombre recibió de su Padre, en previsión de su pasión, y que tras su resurrección confió a los ministros de su iglesia. Pidamos al Señor una fe como la de quienes llevan al paralítico, para que también nosotros podamos alabar a Dios por el don del perdón de los pecados. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, subiendo a la barca, Jesús pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla.
Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: «Este está blasfemando». Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Estos evangelios van orientados a demostrar el poder de Jesús. Primeramente, su poder sobre los elementos de la naturaleza: viento, mar, tormentas. Luego, el poder sobre el espíritu del mal. Y en este texto se demuestra el supremo poder de perdonar los pecados, poder exclusivo de la divinidad. Tiene Jesús la principal preocupación por curar el alma, más que por la curación del cuerpo. Y cuando concede la salud del cuerpo, es en atención a que se viva en mayor plenitud la salud espiritual. Tengamos nosotros confianza en la bondad del Señor. No es ahora con nosotros menos compasivo y misericordioso de lo que fue con los de antes. También a nosotros nos dice lo mismo que al pobre enfermo: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. La confianza en su bondad para perdonar es la que arranca nuestro perdón. Jesús perdona los pecados. El perdón de los pecados era descrito en el Antiguo Testamento como un don mesiánico. Para eso venía precisamente el Mesías, para alcanzarnos el perdón, para transmitirnos el perdón del Padre, que no es corto de mano para salvar, ni duro de oído para escuchar. Isaías capítulo 19, versículo 1. El perdón de los pecados era un hecho que no se podía constatar. Por eso algunos escribas y fariseos comenzaron a murmurar, como pidiendo otro hecho que convenciera de la existencia efectiva, de que realmente se había conseguido el perdón de los pecados. Esas murmuraciones y críticas no fueron formuladas, pero el Señor Jesús, conociendo sus pensamientos, los increpó. ¿Por qué piensan mal en sus corazones? No siempre formulamos nosotros ciertos reparos sobre la voluntad de Dios.
o su divina providencia, pero en nuestro interior cuestionamos el plan de Dios sobre nosotros. Protestamos en nuestro interior con una protesta sorda, no expresada, pero sí sentida. El poder de perdonar los pecados pertenece propiamente a Jesús. Cristo habla aquí y obra con autoridad propia. La afirmación de que Jesús era el Hijo de Dios tenía que ser demostrada. Jesús manifiesta ya su divinidad penetrando la intimidad de los pensamientos y de los sentimientos de los escribas. Por eso pregunta, ¿por qué piensan mal en sus corazones? No olvidemos que entre los semitas el corazón era considerado como la sede de los pensamientos. Pero Jesús ha querido hacer partícipes de su poder de perdonar los pecados a sus ministros, que lo ejercen en su nombre y con su delegación. Es para glorificar a Dios el que haya dado a sus ministros este poder. La multitud glorificaba a Dios. La gente, la multitud, estaba admirada de todo lo que veía y oía, y todo ello los movía a dar gracias a Dios, a glorificar a Dios. Todo lo que veían y oían los llevaba a Dios. El testimonio de nuestra vida debe llevar a todos a Dios. Si nuestra vida debe ser un signo, los que nos rodean deben ver ese signo, a fin de que el signo de nuestra vida los lleve al conocimiento y a la vivencia de la realidad signada. El futuro reino de Dios, que habrá de ser reino de justicia, de verdad, de amor y de paz. La gente que veía los signos de Jesús que perdonaba los pecados argumentaba: solo Dios puede perdonar los pecados. Jesucristo los perdona. Luego, Jesucristo es Dios. Cuando nos vean a nosotros, deberán pensar de semejante manera: vemos que viven sin pecado. Esto solamente se puede conseguir viviendo en Dios. Luego, si nosotros queremos purificar nuestra vida, deberemos acercarnos a Dios. Vivencia. Alimentaré la confianza en la infinita bondad de Dios, que quiere perdonar mis pecados. Viviré en plenitud la alegría de haber recibido el perdón de Dios. Si a Dios le gusta perdonar, se complace en olvidarse y borrar los pecados de sus hijos. También le agrada que sus hijos reciban el perdón. Confíen en el perdón y vivan gozosos al sentirse perdonados.